La noche avanza lenta, como un visitante que no tiene prisa por irse. Y tú estás aquí, quizás sin saber muy bien por qué decidiste asomarte a una época que, siendo sinceros, no está diseñada para tu comodidad. Y menos aún si lo que quieres descubrir es la vida íntima, las costumbres reservadas, esos aspectos de la Edad Media que se ocultan detrás de los muros gruesos, las puertas cerradas y las capas interminables de normas sociales. Así que te lo advierto de una vez. Probablemente no sobrevivirías ni un par de semanas aquí, y mucho menos dentro de un matrimonio medieval. No porque la gente fuera cruel, aunque algo de eso hay, sino porque la experiencia misma está tan lejos de lo que imaginas, tan cargada de tabúes, rituales y condiciones incómodas, que bastaría una sola noche para que reconsideraras tus ideas románticas sobre la época. Antes de empezar, si te gustan estas historias que avanzan con calma, que te muestran lo incómodo, lo extraño y lo sorprendente de la historia, sin prisa, pero sin pausa, te invito a dar un me gusta y suscribirte. Es gratis y hasta un monje del siglo XIII lo aprobaría, aunque probablemente seguiría debatiendo si dar like es un pecado menor o un acto de virtud. Déjame también en los comentarios desde dónde escuchas y la hora local. Así podré imaginarte cruzando conmigo estas calles estrechas y húmedas. Ahora, respira despacio. La noche medieval huele a humo de chimeneas, madera húmeda y un leve toque de hierbas secas colgando en las ventanas. Vamos a entrar en un mundo donde la intimidad no es algo privado, sino una construcción social vigilada, regulada y, muchas veces, desconcertante. Ahora, empecemos con el viaje de esta noche. Las casas son pequeñas, de techos bajos, y las paredes de madera o piedra apenas aíslan el sonido. Esto quiere decir que cualquier interacción privada no lo es tanto. Las familias viven hacinadas, a veces en una sola estancia, con camas compartidas y espacios mínimos. La idea moderna de privacidad no existe. Hecho histórico, en muchas aldeas medievales, incluso entre familias acomodadas, los dormitorios eran espacios compartidos. Los historiadores aún discuten cuánto de esta falta de privacidad influía en la vida conyugal, pero hay registros de visitantes que quedaron sorprendidos por la convivencia constante, incluso durante momentos reservados. En un rincón de la habitación, una cama de madera cruje con cada movimiento. El colchón está relleno de paja y cubierto con telas ásperas que raspan la piel. No hay sábanas suaves ni mantas ligeras. El invierno obliga a usar pieles pesadas que, aunque cálidas, también son incómodas. Y si pensabas que este escenario iba a ser romántico, probablemente ya has entendido que aquí la realidad es mucho más áspera. Dato cultural curioso: en algunas regiones, los recién casados debían cumplir un ritual en presencia de testigos que certificaban que la unión había sido consumada. Este acto, aunque incómodo para los estándares modernos, era una práctica social aceptada. Los cronistas describen estas ceremonias como formales y serias, aunque es difícil no imaginar el nivel de incomodidad que implicaban. ¿Recuerdas la plaza, el puente, el molino de otros viajes narrativos? Aquí no hay escenarios públicos, sino paredes que encierran normas, expectativas y una intimidad que, paradójicamente, nunca está sola. La primera noche en una casa medieval no es como las imaginadas en novelas. No hay velas perfumadas ni camas amplias con cortinas pesadas. Esas son para los nobles, y aún así, la experiencia está lejos de ser cómoda. Para la mayoría, el espacio privado es mínimo y las normas son estrictas. La Iglesia regula gran parte de la vida conyugal. Existen días prohibidos para la intimidad. Durante la Cuaresma, Adviento, en las vigilias de fiestas religiosas e incluso en ciertos días de la semana. Si haces la cuenta, te darás cuenta de que el calendario deja poco margen. Hecho histórico: algunos manuales eclesiásticos de la Edad Media detallaban más de 100 días al año en los que el contacto conyugal estaba prohibido. Los historiadores aún debaten cuán estrictamente se seguían estas normas en la vida cotidiana, pero los documentos dejan claro que la moral religiosa estaba profundamente entrelazada con la intimidad. La higiene es otro tema complejo. El agua corriente es un lujo, y el baño frecuente es visto con sospecha en ciertos periodos. Esto significa que el concepto moderno de aseo personal simplemente no aplica aquí. Si el romance medieval fuera una fragancia, probablemente estaría compuesta de humo de chimenea, sudor seco y un toque de hierbas para disimular.
Dato cultural oscuro. En algunas regiones se usaban bolsas de hierbas aromáticas colgadas al cuello o atadas a la ropa para purificar el aire y, de paso, cubrir olores. Estas bolsas, más que accesorios, eran una especie de perfume funcional. En la habitación, la luz es tenue. Una vela de cebo parpadea, lanzando sombras irregulares sobre las paredes. Los muebles son escasos y el aire está frío. Afuera, la aldea está en silencio, pero dentro de estas paredes, la intimidad se vive como un deber, un acto regulado por costumbre, por religión y por supervivencia. No hay lugar para el romance idealizado, pero sí para la rutina, para esa constancia que define a la vida medieval en todos sus aspectos. ¿Recuerdas el molino, la feria, la taberna, la plaza? Todos esos lugares públicos llenos de reglas invisibles. Aquí, en este espacio privado, las reglas son aún más estrictas y el margen para la espontaneidad es mínimo. Y tú, como visitante moderno, probablemente ya estás entendiendo que sobrevivir a esta vida conyugal es un reto tan grande como sobrevivir a las calles empedradas o a un invierno sin fuego suficiente. La vida conyugal en la Edad Media no solo estaba marcada por la falta de privacidad, sino por una estructura rígida de expectativas y obligaciones. No había espacio para la idea moderna del amor romántico como motor del matrimonio. En la gran mayoría de casos, la unión era un contrato, una negociación entre familias, un intercambio de bienes, alianzas o tierras. Para la gente común, se trataba de asegurar estabilidad económica y social. Para los nobles, de tejer redes de poder. Hecho histórico, en el siglo XII, el derecho canónico de la Iglesia establecía que el consentimiento mutuo de los contrayentes era suficiente para validar un matrimonio, aunque en la práctica las familias ejercían una enorme presión para controlar estas uniones. Los historiadores aún debaten hasta qué punto los jóvenes podían decidir libremente. Imagina una boda aldeana. No hay lujos, solo un acuerdo sellado con la bendición del sacerdote. Un pequeño festín y, quizá, música tosca. No hay luna de miel. La pareja vuelve a la misma casa, rodeada por las mismas personas, con las mismas responsabilidades, y la vida continúa. La intimidad no es una promesa de aventura, sino un deber silencioso. Dato cultural oscuro. En algunas regiones, la noche de bodas podía estar sujeta a observación por parte de testigos simbólicos que aseguraban la consumación. Aunque suena invasivo, era parte de una práctica social para validar uniones que tenían consecuencias legales y patrimoniales. Dentro de las casas, el espacio sigue siendo el mismo. Camas pequeñas, textiles ásperos, frío o calor extremos según la estación, y la constante presencia de otros miembros de la familia a pocos pasos. La intimidad, más que un momento privado, era una rutina funcional. ¿Recuerdas el lavadero, el horno comunal, la taberna? Todos esos espacios llenos de gente, ruido y supervisión. En la vida privada ocurre algo similar. No hay un momento en el que uno pueda realmente desconectarse de la mirada social o religiosa. La concepción medieval de la intimidad estaba atravesada por creencias religiosas profundas. La Iglesia, más que una voz moral, era una fuerza que legislaba sobre los cuerpos y las costumbres privadas. Los sermones, los manuales eclesiásticos y las confesiones guiaban cada aspecto de la vida conyugal. Hecho histórico, en textos como el Decretum Gratiani del siglo XII o los manuales de confesores del siglo XIII, se establecían normas específicas sobre la frecuencia y las condiciones aceptables para la intimidad. Los historiadores aún debaten cuán al pie de la letra se seguían estas instrucciones, pero la influencia era indiscutible. Las prohibiciones se extendían a días santos, estaciones litúrgicas e incluso fases de la luna en algunos lugares. La idea de que ciertos momentos eran impuros o peligrosos estaba profundamente arraigada. Esto hacía que la vida conyugal fuera un equilibrio extraño entre el deber y la restricción. Dato cultural curioso. En algunas regiones se creía que concebir un hijo en ciertos días podía determinar su carácter o incluso su destino. Estas creencias añadían una capa más de superstición y presión a la vida privada. La rutina diaria, ya de por sí marcada por trabajo duro y responsabilidades, dejaba poco espacio para lo que hoy llamaríamos afecto espontáneo. La intimidad era funcional, pautada y siempre bajo la sombra de lo que era permitido o prohibido. ¿Recuerdas el monasterio, el puente, la plaza, todos esos lugares donde las reglas invisibles gobernaban cada movimiento?
En la vida conyugal, esas reglas son todavía más estrictas y tú, visitante moderno, probablemente ya estás agotado solo de pensar en cumplir con un calendario tan cargado de limitaciones. El amanecer en una casa medieval no empieza con calma, y mucho menos con privacidad. Las casas no tienen dormitorios separados para cada persona. La mayor parte de la familia duerme en la misma estancia o en espacios contiguos, separados apenas por cortinas gruesas o biombos improvisados. Si creías que la vida conyugal ocurría en un espacio privado, la realidad te golpeará temprano. Hay gallinas picoteando cerca de la puerta, niños moviéndose, un abuelo tosiendo en el rincón, y el constante crujir de madera que nunca deja de recordarte que la intimidad aquí es más un concepto que una práctica. El frío de la mañana se cuela por las rendijas de las paredes, y el humo de la chimenea impregna todo, mezclándose con olores que difícilmente asociarías con romance. La vida empieza temprano. Hay que encender el fuego, preparar el pan, alimentar animales, cargar agua. En medio de esa rutina, la vida conyugal medieval ocurre como una tarea más, integrada a un calendario donde no hay días libres de trabajo. Hecho histórico. En aldeas de la Europa del siglo XIII, era común que las casas campesinas tuvieran una sola habitación para toda la familia, donde se comía, dormía y trabajaba. Los historiadores aún debaten cómo afectaba esto a la vida íntima, pero está claro que la noción moderna de privacidad era inexistente. En este contexto, la intimidad no era un escape romántico, sino una costumbre regulada y, en muchos casos, observada con discreción por la comunidad. No había manera de separar la vida conyugal de la vida familiar. Esto también significa que los momentos reservados se volvían breves y más bien formales que espontáneos. Dato cultural curioso. En algunas comunidades rurales se documenta que la familia entera podía compartir el mismo espacio de descanso, con camas amplias hechas de paja o lana prensada. Esto hacía que la privacidad fuera prácticamente imposible y que cualquier interacción íntima tuviera que ajustarse a la discreción y la rutina de la vida compartida. ¿Recuerdas el molino, donde el ruido constante escondía conversaciones privadas? La taberna, donde el bullicio cubría gestos discretos. Y la plaza, donde la multitud disimulaba intercambios de miradas. En la casa medieval ocurre algo similar. El ruido de la vida diaria se convierte en una especie de cortina que cubre lo poco que puede suceder sin llamar la atención. Y tú, como visitante moderno, ya empiezas a entender que esta vida conyugal está menos asociada al placer y más relacionada con la supervivencia, la costumbre y la obligación social. La vida íntima medieval no puede separarse de la moral religiosa que regula cada aspecto de la existencia. No se trata solo de prohibiciones en días específicos. Hay un sistema completo de creencias que define cómo, cuándo y por qué debe ocurrir la vida conyugal. La Iglesia medieval no es tímida al dar instrucciones detalladas. Manuales para confesores, sermones y textos canónicos describen con claridad lo que es aceptable y lo que no. La intimidad está asociada a la procreación, y cualquier otro motivo es visto con sospecha. Esto convierte la vida conyugal en una actividad regulada por una finalidad más práctica que afectiva. Hecho histórico. El Decretum Gratiani y los escritos de teólogos como Tomás de Aquino establecieron normas claras sobre la función del matrimonio. Aunque los historiadores aún debaten cuán literalmente se aplicaban en la vida diaria, la influencia de estas doctrinas en la cultura de la época era profunda. La superstición también tiene un papel importante. Se cree que ciertos días del calendario, ciertas fases lunares o incluso ciertas condiciones climáticas pueden influir en el resultado de la intimidad. La concepción de un hijo en un día inadecuado podría ser vista como un mal augurio. Este tipo de creencias, lejos de hacer la vida más ligera, la cargaban de ansiedad y reglas invisibles. Dato cultural oscuro. En algunos textos de la época se aconsejaba que los matrimonios evitaran el contacto en la noche previa a una batalla, un viaje largo o un evento importante, por temor a que debilitara el cuerpo o la fortuna. Estas creencias eran aceptadas como verdades comunes, aunque hoy nos resulten extrañas. ¿Recuerdas el monasterio y sus jardines tranquilos, la iglesia con sus sermones constantes, la plaza donde los anuncios oficiales regulaban la vida diaria? La vida conyugal se mueve bajo ese mismo marco, una red de normas invisibles que todos aceptan, aunque pocos se atrevan a cuestionar. En este mundo, tu resistencia como visitante moderno empieza a flaquear. No hay lugar para espontaneidad, para libertad, ni siquiera para improvisación.
La intimidad medieval es un acto programado por calendario, aprobado por costumbre y legitimado por la comunidad. Sobrevivir a esto requiere paciencia y una tolerancia inmensa al ruido, la incomodidad y la falta de espacio personal. La tarde en una aldea medieval trae consigo un cambio de luz que afecta incluso la percepción de la vida dentro de las casas. El sol empieza a inclinarse, las sombras se alargan y la temperatura baja. La luz dorada que entra por las pequeñas ventanas ilumina un espacio donde la intimidad es tan rígida como cualquier otra parte de la vida cotidiana. La intimidad no solo está restringida por normas religiosas y sociales, sino también por la estructura física de la casa. No hay dormitorios separados para la pareja, ni mucho menos espacios privados como los entendemos hoy. Todo ocurre en un mismo entorno multifuncional. Aquí se duerme, se cocina, se trabaja y se conversa. Todo bajo un mismo techo y en un mismo aire denso, impregnado de humo, madera y el olor inconfundible de la vida campesina. Hecho histórico. En registros del siglo XIII y XIV se describe que, en la mayoría de las casas campesinas, la cama principal era un mueble que no solo ocupaba a la pareja, sino que a menudo servía como espacio de descanso para niños pequeños, enfermos o incluso visitantes. Los historiadores aún debaten si esto se debía a falta de espacio, a costumbres comunitarias o a ambas. Esto implica que cualquier momento de cercanía debía ser cuidadosamente planeado y, sobre todo, breve. La pareja medieval vivía bajo la vigilancia implícita de una comunidad que valoraba la discreción y condenaba cualquier exceso. Aquí no había espacio para demostraciones de afecto abiertas. Todo se limitaba a gestos mínimos y tiempos muy reducidos. Dato cultural curioso. En algunas regiones, las parejas campesinas compartían camas cerradas con cortinas gruesas, no para privacidad en el sentido moderno, sino para conservar el calor. Este detalle, aunque práctico, era una de las pocas barreras físicas que separaban a la pareja del resto de la familia. ¿Recuerdas las plazas ruidosas, los molinos constantes, las ferias llenas de voces? Dentro de la casa medieval ocurre lo mismo. El ruido y la actividad nunca se detienen. La intimidad es apenas una pausa en medio de una rutina interminable. Y sobrevivir en este entorno requiere aceptar que las paredes son delgadas, los espacios son compartidos y los momentos reservados son escasos. La noche vuelve a caer sobre la aldea y con ella llega otro obstáculo para la vida conyugal: el frío. Durante el invierno, las casas medievales son frías y húmedas, con corrientes de aire que se cuelan por cada rendija. Las chimeneas, cuando existen, apenas logran calentar la estancia principal, y la cama, cubierta con pieles y mantas ásperas, se convierte más en un refugio térmico que en un lugar de intimidad. Hecho histórico. En regiones del norte de Europa, los inviernos podían ser extremadamente duros, y la vida doméstica estaba organizada alrededor de la conservación del calor. Los matrimonios pasaban gran parte de las noches simplemente intentando mantenerse calientes, más preocupados por la supervivencia física que por cualquier otro tipo de actividad. En este ambiente, la intimidad medieval se adapta a las condiciones climáticas. No hay espacio para grandes gestos ni para largas conversaciones. El frío obliga a concentrarse en lo esencial, y la rutina se convierte en un mecanismo de resistencia. Dato cultural oscuro. Algunos textos médicos medievales recomendaban evitar la intimidad en noches especialmente frías, ya que se creía que el cuerpo estaba más vulnerable y que el resultado podía ser perjudicial para la salud o para la descendencia. Estas recomendaciones, lejos de ser simples consejos, eran tomadas con seriedad por muchas comunidades. ¿Recuerdas la iglesia y sus sermones constantes, el monasterio y sus normas precisas, la plaza con sus reglas invisibles? La intimidad medieval está igualmente gobernada por normas que parecen venir de todas partes: de la religión, de la superstición, del clima, de la arquitectura, de la propia comunidad. En este mundo, tú, visitante moderno, ya estás agotado. El frío cala, las reglas pesan y la rutina se repite sin fin. Sobrevivir aquí no es solo difícil, es un ejercicio de paciencia extrema, y apenas estamos en el inicio de la noche medieval. Quedan muchas horas de incomodidad por delante. La mañana siguiente no ofrece descanso. En la Edad Media, los días empiezan temprano y con ruido. El amanecer no es un momento silencioso de contemplación. Es la señal de que hay que encender el fuego, dar de comer a los animales, preparar pan y organizar el trabajo diario.
En este contexto, la vida conyugal está tan integrada a la rutina que difícilmente puede diferenciarse de cualquier otra tarea. La intimidad, si ocurre, no es un acto espontáneo, sino una costumbre integrada a un calendario que responde más a la lógica de la fertilidad agrícola y a las normas de la Iglesia que a cualquier impulso personal. La idea moderna de tiempo de pareja simplemente no existe. Hecho histórico. En manuales de confesores del siglo XIII, se especifica que la intimidad debía ser moderada y preferiblemente orientada a la procreación. Los historiadores aún discuten si estas recomendaciones eran cumplidas al pie de la letra, pero hay consenso en que la moral religiosa influía directamente en la frecuencia y naturaleza de la vida conyugal. El entorno tampoco ayuda. La vivienda medieval es pequeña, compartida y llena de interrupciones. Niños, suegros, animales domésticos, visitas inesperadas. Todos forman parte de la misma rutina diaria. La intimidad ocurre en espacios que nunca están verdaderamente vacíos. Dato cultural curioso, en algunas aldeas, las parejas jóvenes vivían temporalmente con la familia extensa hasta que podían construir o heredar su propia vivienda. Esto significaba que la vida conyugal inicial podía transcurrir completamente bajo la mirada de padres y hermanos, lo que requería una discreción extrema. ¿Recuerdas la taberna ruidosa, el molino con su constante vibración, la plaza siempre llena de gente? Dentro de la casa, aunque las paredes sean más silenciosas, las interrupciones son constantes. La vida conyugal medieval no tiene pausas largas, solo breves instantes robados al ruido, al frío y a la rutina. El clima social de la Edad Media es otro elemento que condiciona profundamente la intimidad. No solo hablamos de normas religiosas y supersticiones, sino de una vigilancia comunitaria constante. En una aldea pequeña, todo el mundo sabe lo que ocurre en cada casa. Las paredes son delgadas, las ventanas pequeñas dejan escapar sonidos, y las rutinas son tan previsibles que cualquier cambio llama la atención. Hecho histórico. En registros judiciales de la Inglaterra medieval se encuentran testimonios de vecinos que declaraban en casos relacionados con la vida matrimonial de otros, a veces para validar uniones, otras para cuestionarlas. Los historiadores aún debaten hasta qué punto esta vigilancia era formal o simplemente producto de la cercanía física y social. Esto significa que la intimidad no es solo un asunto privado entre dos personas, es un evento cargado de significado social, incluso político. Las familias pueden presionar, los vecinos pueden juzgar, y la comunidad entera puede interpretar un cambio en la rutina como señal de algún problema. Dato cultural oscuro. En algunas regiones se celebraban rituales públicos cuando una pareja llevaba demasiado tiempo sin concebir un hijo, a veces con cantos o procesiones burlescas que presionaban socialmente para que la situación cambiara. Estas prácticas, aunque incómodas, eran aceptadas como parte de la vida comunitaria. ¿Recuerdas la plaza con sus anuncios, el monasterio con sus normas, el horno comunal con sus charlas? La vida conyugal está igualmente expuesta. No importa cuánto se intente mantener en privado, todo forma parte del entramado social. Tú, como visitante moderno, probablemente ya sientes la presión. No hay lugar para la privacidad, y cualquier paso que des es observado, comentado y, en muchos casos, juzgado. Sobrevivir a esta vigilancia requiere no solo paciencia, sino una capacidad inmensa de adaptarse a la mirada constante de toda una comunidad. La tarde avanza lentamente en la aldea, y la luz empieza a caer sobre las techumbres como una capa de miel espesa. El color dorado en la madera no hace que el interior de las casas sea más cálido, pero sí aporta esa ilusión de calma que engaña al visitante. A esta hora, después de un día completo de trabajo, uno podría imaginar que hay un momento de descanso, un respiro donde la pareja medieval encuentra un espacio para sí misma. Esa es la ilusión, y es una ilusión muy efectiva, porque la realidad es que incluso el anochecer medieval viene cargado de interrupciones y obligaciones. El trabajo del día no se detiene con la puesta de sol. Hay animales que alimentar, herramientas que reparar, ropa que remendar, comida que preparar para la mañana siguiente. La vida conyugal no tiene un espacio propio en la agenda, se cuela, con esfuerzo, en los intersticios que deja una rutina constante y pesada, y cuando esos momentos aparecen, rara vez son privados. El espacio doméstico sigue siendo colectivo. Hecho histórico. Registros de vida aldeana en Francia y Alemania entre los siglos XIII y XV describen casas que servían como espacios multifuncionales. Cocina, taller, dormitorio y almacén, todo en uno.
Los historiadores aún discuten si las casas con alcobas privadas eran comunes entre campesinos, pero coinciden en que la mayoría de las familias vivían en espacios de uso común. La intimidad, entonces, se vuelve una cuestión de ingenio y paciencia. No hay paredes gruesas ni puertas cerradas. Hay cortinas pesadas que aíslan un poco la luz. Hay horarios calculados. Hay rutinas que se convierten en estrategias. Pero incluso esas estrategias son frágiles. El ruido constante, la presencia de otros miembros de la familia, la obligación de atender tareas urgentes, todo compite con esos breves momentos que la pareja puede encontrar. Dato cultural curioso. En algunas aldeas existía la costumbre de prestar una habitación en casas de vecinos o familiares para ciertas noches especiales, como parte de un acuerdo informal de privacidad. Estos intercambios, aunque no frecuentes, muestran hasta qué punto la vida íntima era una negociación comunitaria. ¿Recuerdas la plaza con sus miradas rápidas, el molino con su ruido constante, el horno comunal con sus conversaciones cubiertas por el humo? En la casa medieval ocurre algo parecido. El ruido de la vida cotidiana se convierte en una cortina improvisada. Solo que aquí, a diferencia de los espacios públicos, no hay escapatoria física. Estás dentro, siempre dentro. Y cualquier momento privado está condicionado por lo que pasa a pocos pasos. La tarde se apaga. La luz se retira lentamente por las pequeñas ventanas. La temperatura baja. La casa se llena de sombras. Pero esas sombras no traen silencio. El crepitar de la leña, las conversaciones en voz baja, el movimiento de los más pequeños que aún no duermen. Y tú, como visitante moderno, empiezas a entender que en la Edad Media la paciencia no era una virtud opcional, era la única herramienta para sobrevivir a la vida conyugal, en medio de tanto ruido y tan poco espacio. La noche se instala completamente, y con ella la ilusión de que la oscuridad trae consigo intimidad. Afuera, la aldea está en calma, el aire es más frío, las calles más silenciosas. La actividad se reduce a algún perro que ladra a lo lejos o el viento que agita ramas. Dentro de las casas, sin embargo, la noche es apenas otra etapa de la misma rutina, y la intimidad sigue estando sujeta a las mismas limitaciones. La cama, que en los retratos románticos modernos aparece como el centro de la vida conyugal, es en realidad un mueble funcional más. Hecha de madera, rellena de paja, cubierta con mantas ásperas, sirve tanto para descansar como para almacenar calor en noches frías. No hay colchones suaves ni ropa de cama que invite al descanso prolongado. Hay un acomodo práctico que prioriza la utilidad. Hecho histórico. Inventarios de casas medievales muestran que muchas camas eran compartidas por varios miembros de la familia. En hogares campesinos, los hijos pequeños dormían junto a los padres hasta que podían pasar a camas comunales con otros niños. Los historiadores aún discuten si esto respondía a cuestiones de espacio, economía o costumbre social. En este contexto, la vida conyugal nocturna está condicionada por la logística. No hay cerraduras ni aislamiento. Los momentos privados se esconden bajo el ruido de la madera que cruje, el sonido del viento y la respiración pesada de quienes comparten la misma estancia. La intimidad es un acto de equilibrio, breve, discreto, funcional. Dato cultural oscuro. En algunas regiones se documenta la existencia de camas con cortinas cerradas no como signo de lujo, sino como medida práctica para conservar calor y reducir la luz. Estas cortinas ofrecían algo parecido a privacidad, pero en realidad solo atenuaban la visibilidad. ¿Recuerdas el monasterio, donde los muros y las normas creaban un mundo aparte? La iglesia, donde la autoridad controlaba hasta el calendario conyugal. La plaza, donde la comunidad observaba y juzgaba. En la casa medieval, esas mismas fuerzas siguen presentes, invisibles pero constantes, marcando qué se puede hacer, cuándo y cómo. La noche avanza, el fuego de la chimenea se reduce a brasas. La luz parpadeante apenas ilumina la habitación. Afuera, el frío es intenso. Dentro, la cama es más un refugio térmico que un espacio romántico. Y tú, visitante moderno, empiezas a sentir que esta vida conyugal es menos un espacio de afecto libre y más un deber integrado en una rutina inflexible, vigilada por la moral, la comunidad y las circunstancias físicas de una época dura y sin concesiones. El amanecer vuelve como una rutina que no pregunta si estás listo. La luz pálida entra por las rendijas de madera, coloreando de gris las paredes rugosas. No hay persianas que bloqueen el sol, ni relojes que marquen un ritmo distinto. La aldea despierta al mismo tiempo que la naturaleza decide que es hora de abrir los ojos.
Y, por supuesto, la vida conyugal no tiene espacio para quedarse un rato más. El día empieza con trabajo. No existe la idea de privacidad matinal. El desayuno no es un momento tranquilo compartido por dos personas, sino una operación logística para alimentar a todos en la casa, encender el fuego, organizar las tareas del día. El contacto íntimo, si existe, es parte de una rutina que no distingue entre lo privado y lo público, entre lo afectivo y lo funcional. Hecho histórico. Registros de manuales domésticos y sermones de la Edad Media muestran que la vida matrimonial estaba orientada a la cooperación práctica. La pareja era, ante todo, una unidad económica y social. Los historiadores aún debaten cuánto espacio quedaba para el afecto espontáneo, pero el consenso es que éste quedaba relegado ante las obligaciones diarias. La casa medieval no ofrece lugares para aislarse. No hay habitaciones cerradas ni pasillos silenciosos. Todo ocurre en el mismo espacio. Cocinar, comer, descansar, conversar, trabajar. Esto convierte cualquier momento privado en un acto casi clandestino, incluso dentro de las propias paredes. Dato cultural curioso. En algunas regiones se practicaba una costumbre llamada bundling, donde la pareja podía pasar tiempo junta en la misma cama con ropa puesta o separada por una tabla. Aunque esta práctica se documenta más en épocas posteriores, refleja una larga tradición de rituales y costumbres que regulaban el tiempo en pareja incluso dentro del matrimonio. ¿Recuerdas el molino con su ruido constante, la taberna con su bullicio, la plaza con su control social? La casa medieval comparte la misma lógica. La vigilancia está siempre presente, aunque aquí sea más sutil. Y tú, visitante moderno, empiezas a entender que esta vida conyugal es más un ejercicio de paciencia que una experiencia de libertad. La tarde trae consigo un cambio de luz, y con él una sensación engañosa de calma. Afuera, los campos se tiñen de dorado. Adentro, el aire se vuelve más frío. La intimidad, en teoría, podría encontrar un lugar en este momento, pero la realidad es que la rutina vuelve a imponerse. Hay que preparar la cena, remendar ropa, atender animales y organizar lo necesario para el día siguiente. En la Edad Media, la intimidad no era algo que se buscara como escape de la rutina. Era parte de la rutina, integrada a un sistema donde las obligaciones estaban por encima de cualquier deseo. Las familias, las autoridades religiosas y la comunidad esperaban que la vida conyugal siguiera un patrón predecible. Hecho histórico. En tratados morales del siglo XIII se establecía que la intimidad debía ocurrir con moderación, evitando excesos que pudieran ser vistos como pecaminosos. Los historiadores aún debaten cuán estrictamente se cumplían estas recomendaciones, pero las penas por conductas inapropiadas podían ir desde penitencias religiosas hasta sanciones sociales. El espacio físico sigue siendo el mismo obstáculo. Las casas campesinas son estrechas, oscuras y llenas de vida comunitaria. Incluso en casas más acomodadas, la intimidad está condicionada por la presencia constante de sirvientes, familiares y visitantes. La idea de un espacio privado para la pareja es, en la práctica, inexistente. Dato cultural oscuro. En algunas ciudades se establecían inspecciones para verificar la convivencia de matrimonios jóvenes. Aunque hoy esto suene invasivo, era parte de la estructura social que regulaba la vida íntima como un asunto de interés público. ¿Recuerdas el monasterio y sus muros llenos de reglas? La iglesia y su calendario lleno de prohibiciones. La plaza donde todo se observa y comenta. La vida conyugal está atravesada por esas mismas reglas, invisibles pero constantes. Y tú, visitante moderno, empiezas a sentir que sobrevivir aquí requiere no solo paciencia, sino también la capacidad de vivir bajo una vigilancia permanente. La noche vuelve a caer sobre la aldea y la oscuridad cubre con un manto pesado las casas de techos inclinados. Afuera, el aire es frío y húmedo. Adentro, la penumbra es más cálida, pero también más densa. El fuego de la chimenea arroja luz parpadeante que baila sobre las paredes rugosas y las vigas de madera, creando un ambiente que podría parecer acogedor, si no fuera porque la rutina diaria lo domina todo. La vida conyugal, en este momento del día, está todavía sujeta a las mismas limitaciones que en cualquier otra hora. No hay un espacio de pareja, separado del resto de la casa. Las camas son pequeñas, compartidas, y cualquier momento de cercanía ocurre en un entorno donde los sonidos, las interrupciones y la vigilancia implícita de la familia están siempre presentes. La noche no ofrece más privacidad que el día,
solo añade oscuridad y frío. Hecho histórico. Registros del siglo XIV muestran que, en muchas aldeas de Inglaterra y Francia, las casas campesinas tenían una sola cama grande en la que dormían padres, hijos pequeños e incluso aprendices o trabajadores temporales. Los historiadores aún debaten si la intimidad conyugal ocurría en estas condiciones o si se buscaban alternativas, pero la falta de espacio privado es incuestionable. La intimidad medieval, lejos de ser una elección libre y romántica, está integrada en la estructura de la vida cotidiana. Es un acto funcional, regulado por el calendario religioso, las necesidades de la familia y las condiciones materiales de la vivienda. El afecto personal queda, en muchos casos, en segundo plano. Dato cultural curioso. En algunas regiones, las camas se colocaban en rincones específicos de la casa, cerca de la chimenea, para aprovechar mejor el calor. Este rincón, aunque no era privado en sentido moderno, se consideraba el espacio de la pareja. En canciones populares medievales, a veces se alude a este rincón como lugar de secretos y confidencias. ¿Recuerdas el molino, con su ruido constante que escondía conversaciones discretas? El horno comunal, donde el humo servía como cortina para charlas privadas. Y la plaza, donde las miradas rápidas decían más que las palabras. La cama medieval es un espacio similar. Una isla diminuta de privacidad en medio de un mar de ruido y actividad constante. La noche avanza y tú, visitante moderno, empiezas a comprender que esta vida conyugal no es un refugio de libertad, sino una pieza más de un sistema colectivo, donde cada aspecto está vigilado, regulado y limitado por las condiciones físicas y sociales de la época. La mañana llega sin descanso. En la Edad Media no hay fin de semana, no hay pausas programadas para el ocio personal, y mucho menos para la pareja. Cada día sigue el mismo patrón de obligaciones y la intimidad se inserta como parte de esa rutina, no como un evento separado. Las obligaciones religiosas vuelven a hacerse presentes. El calendario de la Iglesia marca qué días son apropiados y cuáles están prohibidos para la vida conyugal. Estos días prohibidos son muchos, durante la Cuaresma, en Adviento, en vigilias de fiestas y a veces incluso los miércoles, viernes y sábados. Si sumas todo, verás que gran parte del año está restringido. Hecho histórico. Manuales de confesores medievales enumeran más de 100 días al año en los que la intimidad conyugal estaba prohibida. Los historiadores aún discuten si estas prohibiciones se cumplían estrictamente, pero la presión social para seguirlas era fuerte, especialmente en comunidades pequeñas donde todos se conocían. La moral religiosa no solo regula los días, sino también la intención. La intimidad está orientada principalmente a la procreación. El placer por sí mismo es visto con sospecha. Esto genera un ambiente en el que la espontaneidad se ve limitada por una estructura rígida de deberes y expectativas. Dato cultural oscuro. En algunas regiones se creía que concebir un hijo en ciertos días del calendario podía influir en su carácter o incluso en su destino. Estas creencias añadían un nivel adicional de ansiedad a la vida conyugal, como si no bastaran las restricciones ya impuestas por la Iglesia y la comunidad. ¿Recuerdas el monasterio con su rigidez, la iglesia con sus sermones, la plaza con sus anuncios que regulaban la vida diaria? La intimidad medieval está atravesada por ese mismo espíritu de control. No es un espacio de libertad, sino un componente más de una vida regulada por fuerzas externas. La mañana avanza y tú, visitante moderno, comienzas a sentir que la paciencia no es suficiente para sobrevivir aquí. Haría falta una aceptación profunda de una vida donde las reglas están en todas partes, en el trabajo, en la comida, en la religión y también en la relación más personal de todas. El día avanza con la misma cadencia que parece repetirse desde hace siglos. Afuera, la aldea sigue su ritmo. Pasos sobre el barro, ruedas de carros que crujen, campanas lejanas marcando la hora de un oficio religioso. Dentro de la casa, la rutina es igual de implacable. El espacio privado, si alguna vez existió, se disuelve en un ir y venir constante. Y es aquí donde el visitante moderno se da cuenta. La intimidad medieval no se vive en un espacio aislado, sino en pequeños intersticios dentro de un entorno colectivo. El ambiente de la casa es denso. Olor a humo de chimenea, madera húmeda, lana colgada para secar, y comida cocinándose lentamente sobre el fuego. Nada de esto suena mal si se piensa en una postal antigua, pero cuando vives aquí, esos olores, ese calor seco, ese humo constante se convierten en parte de cada momento. No hay un rincón limpio de la rutina diaria.
Hecho histórico, en inventarios domésticos de aldeas medievales, las casas de campesinos rara vez tenían muebles dedicados exclusivamente a una pareja. El mismo banco podía ser lugar para comer, trabajar o dormir. Los historiadores aún discuten si esta carencia de objetos privados influía en la relación, pero lo cierto es que la intimidad estaba físicamente limitada por la estructura misma de la vivienda. La tarde es, teóricamente, un momento más relajado. Las tareas del campo se han hecho, el trabajo pesado está terminado y podría pensarse que hay espacio para la pareja, pero este momento está ocupado por el trabajo doméstico, remendar ropa, reparar herramientas, preparar alimentos para el día siguiente. La pareja medieval rara vez tiene un momento exclusivo. Dato cultural curioso. En algunas regiones se realizaban trabajos domésticos juntos como una forma de convivencia. No era un acto romántico en sí, pero en canciones populares y refranes se menciona que quien cose junto se conoce mejor. Esta idea de compartir tareas era una de las pocas formas en que la pareja podía pasar tiempo en común sin romper las normas sociales. ¿Recuerdas el molino, con su ruido constante que camuflaba conversaciones? El horno comunal, donde el humo servía de cortina. La plaza donde cada gesto se disimulaba entre la multitud. En la casa medieval, la intimidad se disfraza de trabajo compartido. Los momentos importantes ocurren mientras se pela una verdura, se arregla una herramienta o se remienda una prenda. Y tú, como visitante, empiezas a entender que esta rutina no es una excepción, sino la regla. La noche llega de nuevo, y la luz de las velas vuelve a dominar el interior de las casas. Afuera, la oscuridad cubre la aldea como una manta pesada. Dentro, el fuego y las lámparas proyectan sombras temblorosas en las paredes. Este es el momento en que uno podría pensar que la intimidad gana terreno, pero las condiciones físicas y sociales vuelven a imponerse. La cama, que en otras épocas y lugares se idealiza como espacio romántico, es aquí un mueble más, práctico, austero y compartido. El calor es escaso y se conserva como un bien preciado. La intimidad nocturna está condicionada por la temperatura, la presencia de otras personas y las restricciones religiosas. Hecho histórico. En documentos eclesiásticos del siglo XIV se aconsejaba a las parejas evitar el contacto en determinadas noches y temporadas, no solo por motivos religiosos, sino también por razones de salud. Se creía que el frío, el cansancio o ciertos alimentos podían afectar negativamente a la descendencia. Los historiadores aún debaten si estas recomendaciones eran tomadas de forma literal, pero formaban parte de la educación moral de la época. La privacidad sigue siendo casi inexistente. Incluso si la pareja tiene su propio espacio en la cama, es muy probable que comparta la habitación con otros miembros de la familia. La intimidad es más un acuerdo tácito que un evento privado. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas se colocaban biombos o cortinas alrededor de la cama de la pareja, no como lujo, sino como medida práctica contra corrientes de aire y para mantener el calor. Estas cortinas daban una ilusión de privacidad, pero en realidad no aislaban el sonido ni eliminaban la cercanía física de otras personas. ¿Recuerdas la iglesia con su calendario lleno de días prohibidos, el monasterio con su control rígido, la plaza donde todo se sabe y se comenta? La vida conyugal medieval está igualmente gobernada por un entramado de restricciones que no deja espacio para la improvisación. La noche avanza, el fuego se reduce a brasas y la casa queda en silencio. Pero ese silencio no es privado, es el silencio colectivo de una familia entera durmiendo en la misma estancia. Y tú, visitante moderno, empiezas a comprender que sobrevivir en este entorno requiere aceptar que la intimidad medieval no es un refugio individual, sino una rutina compartida, limitada y observada. El amanecer vuelve a caer sobre la aldea como una manta de luz grisácea. No hay descanso prolongado, no hay mañanas lentas como las que tal vez podrías imaginar en una vida tranquila de campo. Aquí, la luz del sol no marca un inicio pacífico, sino la campana de salida para otra jornada de trabajo físico ininterrumpido. En la Edad Media, la intimidad no tiene lugar asignado en el día. Todo ocurre en la intersección incómoda entre las obligaciones y el agotamiento. La casa se llena de actividad. Pasos sobre el suelo de madera, el ruido de agua siendo vertida en cubos, animales reclamando alimento, niños moviéndose con energía que no sabe de horarios. En medio de esto, cualquier idea de vida conyugal queda relegada a un segundo plano. Las necesidades diarias aplastan cualquier espacio para la privacidad. Hecho histórico. Registros de cronistas del siglo XIII y XIV
muestran que en aldeas campesinas la jornada laboral comenzaba al amanecer y terminaba con la puesta de sol, con muy pocas pausas. Los historiadores aún discuten si había momentos dedicados a la vida, en pareja durante el día, pero la mayoría coincide en que la estructura de trabajo dejaba poco margen. La convivencia, más que íntima, es constante. No existe la idea de verse menos para apreciarse más. Aquí, la pareja está siempre presente en el mismo espacio. Trabajan juntos, comen juntos, duermen juntos, pero rara vez tienen un momento exclusivo. Esta cercanía física permanente no garantiza cercanía emocional. A veces, la rutina la vuelve más distante. Dato cultural curioso. En algunas regiones, las parejas trabajaban en parcelas contiguas y compartían tareas agrícolas, no como tiempo de calidad, sino como necesidad productiva. Canciones campesinas de la época aluden a este trabajo conjunto como una de las pocas formas aceptadas de pasar tiempo en compañía. ¿Recuerdas el molino, donde el ruido constante servía de refugio, el horno comunal, donde las conversaciones quedaban cubiertas por el humo, la plaza, donde las miradas rápidas eran el único gesto permitido? En la casa medieval, la rutina funciona como cortina, pero también como jaula. Cada momento está condicionado por las necesidades colectivas, y tú, visitante moderno, empiezas a sentir que aquí la intimidad es más un lujo que un derecho. La tarde avanza, y con ella se repite la misma secuencia de tareas que parece inmutable. Afuera, el sol calienta la madera de las fachadas, pero adentro, la temperatura baja en cuanto la luz comienza a inclinarse. La intimidad, que podría imaginarse más posible a estas horas, se enfrenta a la misma realidad. Hay que cocinar, remendar, cuidar animales, preparar alimentos para el día siguiente. La vida conyugal no está separada de estas obligaciones, está entretejida en ellas. Hecho histórico. En manuales domésticos y crónicas aldeanas se describe la vida matrimonial como una asociación económica. El amor romántico rara vez aparece como motivo central de unión. Lo que predomina es la cooperación para sostener un hogar. Los historiadores aún debaten si esto implicaba ausencia de afecto, pero es claro que las responsabilidades compartidas definían el día a día. La casa sigue siendo un espacio compartido, incluso en hogares más acomodados, con más habitaciones. La intimidad está condicionada por la presencia de sirvientes, familiares y visitantes. La privacidad no es un derecho, sino un lujo raro. Dato cultural oscuro. En algunas comunidades, la pareja podía pasar sus primeros años viviendo con la familia de uno de los cónyuges, lo que significaba que la vida conyugal estaba siempre bajo observación. Esta costumbre, aunque práctica desde el punto de vista económico, añadía una capa más de limitación a la vida privada. ¿Recuerdas el monasterio con sus reglas, la iglesia con sus sermones, la plaza con su vigilancia constante? La intimidad medieval vive bajo esa misma sombra. Cada momento está condicionado por normas visibles e invisibles, por lo que es aceptable y lo que no lo es. La tarde cae, la luz se vuelve dorada y la casa se sumerge de nuevo en la penumbra. La noche llega como siempre, con frío, con ruido, con la certeza de que la intimidad es un acto que ocurre entre corrientes de aire, bajo mantas ásperas, y siempre acompañado por la presencia implícita de todo el mundo alrededor. Y tú, visitante moderno, empiezas a comprender que esta vida conyugal es más resistencia que descanso. El amanecer, otra vez, llega sin pedir permiso. La luz es fría, sin la calidez que uno imagina cuando piensa en un día nuevo. No hay rayos dorados atravesando ventanas con cortinas finas. Hay una claridad grisácea filtrándose por rendijas de madera, iluminando el polvo en suspensión y despertando una rutina que parece grabada en piedra. La vida conyugal, aquí, no tiene tregua ni descanso. El día comienza de inmediato, y con él la lista interminable de tareas. La intimidad en este contexto no es algo que se planifique para disfrutar. Es, más bien, un engranaje dentro de un sistema mayor. La economía doméstica, las expectativas sociales, las normas religiosas. Todo está conectado, y la pareja no es una isla aislada en medio de esto, sino una parte integral del mecanismo. Hecho histórico. Estudios de historiadores como Barbara Hannawalt muestran que en comunidades campesinas inglesas del siglo XIV, la vida de la pareja estaba fuertemente ligada al trabajo agrícola. Las labores del campo dictaban los ritmos de la relación, y los momentos privados estaban condicionados por el calendario de cosechas y siembras.
La casa vuelve a convertirse en un espacio colectivo. Los sonidos de la mañana, madera crujiendo, ollas golpeando, animales reclamando, forman un telón de fondo permanente. Incluso cuando la pareja comparte momentos breves, estos ocurren bajo la mirada constante de la familia y, de manera indirecta, de toda la comunidad. Dato cultural curioso. En algunas regiones se documentan refranes que recomiendan no perder tiempo de trabajo por la cama, lo que refleja la mentalidad de priorizar la productividad sobre cualquier otro aspecto de la vida en pareja. ¿Recuerdas el molino, la plaza, el monasterio? Todos esos lugares tienen en común que el individuo está siempre subordinado a un conjunto de normas colectivas. La casa medieval, aunque parezca un espacio más íntimo, obedece a la misma lógica. Y tú, visitante moderno, comienzas a sentir que en este mundo no hay una puerta que se cierre completamente para dar lugar a la privacidad. La tarde llega con la luz inclinada, tiñendo la aldea de un tono cálido que engaña a los sentidos. Afuera, los campos parecen tranquilos. Adentro, la rutina se intensifica. Hay que preparar la cena, cerrar las tareas del día, asegurarse de que todo esté listo para la mañana siguiente. La vida conyugal, una vez más, se ve arrastrada por la corriente de obligaciones, sin espacio asignado, sin pausa programada. La intimidad, en teoría, podría encontrar un resquicio en este momento del día, pero la realidad es que las distracciones no desaparecen. La casa sigue siendo un espacio donde la pareja está rodeada de personas, tareas y ruidos. La privacidad sigue siendo una ilusión. Hecho histórico. En manuales de conducta del siglo XIII y XIV, como los Specula Principum, espejos de príncipes, se recomendaba a los matrimonios mantener un comportamiento comedido en todo momento, incluso en privado, para dar buen ejemplo a la familia y a la comunidad. Los historiadores aún debaten si estas recomendaciones se aplicaban de manera estricta en aldeas campesinas, pero la influencia moral era profunda. La noche medieval no ofrece más intimidad que el día. La cama, cubierta con pieles ásperas, vuelve a ser un espacio más práctico que privado. El calor se conserva como un recurso valioso, y la vida conyugal ocurre entre mantas que pesan como piedras y corrientes de aire que se cuelan por todas partes. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas, la pareja debía recibir la bendición del sacerdote en ciertos periodos del año para renovar su compromiso. Este ritual, aunque breve, servía como recordatorio constante de que la vida conyugal no pertenecía solo a la pareja, sino también a la comunidad y a la iglesia. ¿Recuerdas la iglesia con sus prohibiciones, el monasterio con su control férreo, la plaza con su juicio constante? La intimidad medieval está marcada por la misma red invisible que gobierna cada aspecto de la vida, y tú, visitante moderno, empiezas a comprender que sobrevivir en este mundo no es solo cuestión de resistencia física, sino de una paciencia que parece interminable. La mañana regresa como una copia perfecta de la anterior, y la anterior a esa, y la anterior a todas. La aldea medieval no conoce de cambios bruscos en la rutina. Cada amanecer es casi idéntico, y en esa repetición, la vida conyugal se convierte en un hábito, no en un evento especial. La luz gris atraviesa las rendijas de madera y despierta a la casa entera, trayendo consigo la misma lista de tareas. El despertar no es un momento de intimidad, es un momento de acción. Hay que encender el fuego, preparar pan, dar alimento a los animales y asegurarse de que todo esté listo para la jornada. La pareja medieval no comparte desayunos tranquilos ni conversaciones largas. Comparten trabajo, obligaciones y, a veces, silencios cómodos que son más complicidad práctica que romance. Hecho histórico. Registros de aldeas del siglo XIV en Francia muestran que el día de un campesino estaba diseñado alrededor de la productividad, y la pareja era vista como un equipo de trabajo. Los historiadores aún discuten hasta qué punto esto limitaba las expresiones afectivas, pero es evidente que la vida conyugal estaba estrechamente vinculada al cumplimiento de responsabilidades domésticas y agrícolas. El espacio físico sigue siendo un obstáculo para cualquier idea de privacidad. La casa es un entorno común, donde conviven varias generaciones, y los momentos reservados para la pareja son escasos. En este contexto, la intimidad no ocurre como algo planificado, sino como una breve coincidencia de tiempo y espacio.
Dato cultural curioso. En algunas aldeas se documentan momentos en que las parejas buscaban privacidad caminando juntas hacia el campo o el molino, no con un propósito romántico, sino con una tarea que justificara la ausencia. Estas caminatas eran una de las pocas oportunidades de conversación sin interrupciones. ¿Recuerdas la plaza donde las miradas se escondían entre discursos públicos? El molino donde el ruido permitía palabras privadas. El horno comunal que ocultaba gestos bajo el humo. La vida conyugal sigue el mismo patrón. Los momentos importantes ocurren disfrazados de rutina, escondidos en las rendijas de la vida diaria. La tarde vuelve a teñir de dorado las fachadas de la aldea, y con ella la misma secuencia de actividades que marca cada día. Las sombras se alargan, el aire se enfría, y el interior de las casas se convierte en un refugio no de intimidad, sino de trabajo doméstico y preparación para la noche. En la Edad Media, la intimidad no es un escape al final del día, es una obligación más que debe cumplirse en armonía con la moral, la religión y la comunidad. Las parejas viven su vida conyugal como parte de un sistema mayor, no como una esfera privada separada. Hecho histórico, manuales eclesiásticos medievales, como los de Pedro Lombardo, advertían sobre la necesidad de moderación, incluso dentro del matrimonio, estableciendo que el exceso podía ser considerado pecado. Los historiadores aún debaten cuán estrictamente se seguían estas normas en aldeas campesinas, pero el mensaje de autocontrol estaba presente en toda la sociedad. El espacio doméstico sigue sin ofrecer privacidad real. Incluso cuando la casa parece tranquila, los sonidos de la noche viajan fácilmente. Un crujido de madera, un golpe de viento, la respiración pesada de quienes comparten la estancia. La intimidad ocurre en un silencio forzado que nunca es completamente silencioso. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas, la cama de la pareja se consideraba un símbolo de estabilidad del hogar y se bendecía periódicamente por el sacerdote. Este acto, aunque ceremonial, reforzaba la idea de que la vida conyugal estaba siempre bajo supervisión espiritual y comunitaria. ¿Recuerdas la iglesia con sus sermones, el monasterio con sus reglas, la plaza con su vigilancia constante? La intimidad medieval vive bajo esa misma red invisible de control, y la pareja, lejos de escapar de ella, la habita cada día como parte natural de su vida. La tarde muere y la noche vuelve con frío y penumbra. La cama, áspera y pequeña, es más refugio contra el clima que espacio privado. Y tú, visitante moderno, empiezas a entender que esta vida conyugal es menos un acto libre y más un engranaje que sostiene la maquinaria colectiva de la aldea. La mañana llega otra vez como una repetición incansable de todo lo que ya conociste. El amanecer medieval no tiene sorpresas, solo la certeza de que la rutina volverá a imponerse. La luz grisácea atraviesa las pequeñas ventanas y despierta a la casa entera. Y con ella, la vida conyugal medieval vuelve a quedar atrapada en la corriente de obligaciones diarias, que no deja respiro. La pareja medieval despierta con una lista de tareas, no con una promesa de tiempo para sí misma. Hay que alimentar animales, preparar el pan, organizar los útiles de trabajo. El amanecer es colectivo. No pertenece a dos personas, sino a la familia entera y a la aldea como unidad. Hecho histórico. Registros de aldeas europeas en el siglo XIV muestran que la primera hora de la mañana estaba dedicada a tareas comunitarias y familiares, dejando muy poco margen para actividades privadas. Los historiadores aún debaten si las parejas encontraban estrategias para aislarse, pero el consenso es que la estructura del día lo hacía difícil. La intimidad, cuando ocurre, está integrada en esta rutina. No hay momentos especiales, sino fragmentos de tiempo insertados en el día, como si fueran piezas intercambiables de un calendario que no admite pausas. Dato cultural curioso. En algunas regiones, las parejas se comunicaban de manera indirecta mediante pequeños gestos durante las tareas matinales. Una jarra de agua dejada en un lugar específico o una herramienta colocada de cierta manera podían ser mensajes discretos que solo ellos entendían. ¿Recuerdas el molino donde el ruido era un refugio? La plaza donde la multitud ocultaba miradas. El horno comunal donde el humo disfrazaba conversaciones. En la casa medieval, la rutina es el disfraz. Cualquier momento de cercanía ocurre escondido entre tareas, protegido por la normalidad que nadie cuestiona. La mañana avanza y tú, visitante moderno, comienzas a comprender que aquí la intimidad
no es un evento esperado, sino un acto de paciencia continua, un esfuerzo por encontrar tiempo dentro de un reloj que no para. La tarde vuelve a envolver la aldea con su luz inclinada y cálida. Pero esa calidez no cambia la estructura de la vida conyugal medieval. La rutina sigue marcando cada paso y la pareja no encuentra en este momento un espacio libre de obligaciones. A medida que la luz se vuelve más dorada, los sonidos cambian. Menos golpes de herramientas, más voces bajas, más movimientos dentro de las casas. El interior se llena de actividades domésticas: cocinar, reparar, preparar lo necesario para la noche. La intimidad, otra vez, queda subordinada a estas tareas. Hecho histórico. En manuales eclesiásticos y documentos legales, la vida matrimonial se describe como una asociación que debía ser ordenada y disciplinada. Los historiadores aún debaten si esto era más una aspiración moral que una realidad, pero el lenguaje oficial muestra una clara preferencia por la moderación y la rutina. La casa medieval no ofrece privacidad real, incluso cuando la puerta está cerrada y la familia parece tranquila. La proximidad física de todos los miembros convierte cualquier momento privado en algo limitado. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas, la cama de la pareja estaba situada en un lugar visible de la casa, no para exhibir intimidad, sino para simbolizar la estabilidad del hogar. Este mueble, aunque práctico, era también un recordatorio de que la vida conyugal formaba parte de la vida colectiva. ¿Recuerdas el monasterio con sus reglas, la iglesia con sus restricciones, la plaza con sus juicios públicos? La intimidad medieval está gobernada por la misma red de control, visible e invisible, que marca cada aspecto de la vida. La tarde muere y la noche llega con frío. La cama, pequeña y cubierta con mantas pesadas, vuelve a ser un espacio más para conservar calor que un lugar para la intimidad. Y tú, visitante moderno, entiendes que la vida conyugal medieval es una suma interminable de días y noches repetidas, donde el afecto sobrevive gracias a la constancia, no a la libertad. El amanecer en la aldea vuelve a presentarse como un espejo exacto de los anteriores. Aquí no hay días distintos en el sentido moderno. La rutina medieval no concede ese lujo. Cada rayo de luz que entra por las rendijas parece traer consigo la misma lista de tareas, el mismo ritmo, la misma ausencia de privacidad. La vida conyugal, por supuesto, queda atrapada en ese patrón que no distingue un día del otro. El despertar no ocurre en silencio. Hay gallinas, niños, pasos apresurados, sonidos de utensilios y olor a leña recién encendida. Las primeras horas del día no pertenecen a la pareja, pertenecen a la comunidad, a la familia, a la maquinaria diaria que necesita ponerse en marcha. Hecho histórico. Documentos sobre la vida rural en la Inglaterra y Francia del siglo XIV muestran que la pareja compartía gran parte del día trabajando juntos, pero no en actividades de pareja, sino en labores productivas. La intimidad era más un subproducto de esta cooperación que un objetivo en sí mismo. La casa sigue siendo un entorno compartido, con poca separación entre espacios. Incluso cuando la pareja tiene un rincón propio, este sigue siendo parte de la misma habitación, donde duermen otros miembros de la familia o donde se desarrolla el resto de la vida diaria. Dato cultural curioso. En algunas aldeas, los matrimonios aprovechaban viajes breves para tener tiempo a solas, como ir al molino o a campos lejanos. Estos desplazamientos, aunque motivados por tareas, servían también como pausas no oficiales de la vida comunitaria. ¿Recuerdas la plaza, donde la multitud servía como cortina? El molino, donde el ruido ocultaba palabras. La iglesia, donde las rutinas eran compartidas por todos. La casa medieval sigue esa lógica. La intimidad ocurre disimulada, camuflada entre la normalidad de un día, que no deja de repetirse. La mañana avanza y, otra vez, tú, visitante moderno, comienzas a sentir que la paciencia no es suficiente. Hace falta resignación para vivir bajo una rutina que deja tan poco espacio para la libertad personal. La tarde llega como siempre, bañando la aldea con una luz dorada que, desde fuera, podría parecer acogedora. Pero la luz no cambia la estructura de la vida cotidiana. La pareja medieval sigue atada a la secuencia de tareas que marca cada día. El tiempo libre, si se le puede llamar así, se dedica a la preparación de la cena, al mantenimiento de herramientas, al remiendo de ropa y a la organización de la casa para la noche. La intimidad, en este momento, podría encontrar un resquicio,
Pero ese resquicio está lleno de condiciones: el clima, la presencia de otras personas, las restricciones religiosas. Nada ocurre sin estar filtrado por estas capas de control. Hecho histórico: en textos como los Specula Principum y manuales de confesores, se insistía en que la vida conyugal debía ser moderada y ordenada. Los historiadores aún debaten si estas normas eran seguidas estrictamente en aldeas campesinas, pero la presión moral para cumplirlas era constante. El espacio físico sigue siendo la barrera principal. Incluso en casas más grandes, la privacidad no es real. La cama, ese símbolo de la pareja, sigue siendo un lugar compartido con la presencia implícita de toda la familia alrededor, aunque separada por cortinas o biombos improvisados. Dato cultural oscuro: en algunas aldeas, el sacerdote bendecía la cama de la pareja durante visitas rituales a la casa, reforzando la idea de que la vida conyugal estaba bajo supervisión espiritual. Este acto, aunque simbólico, mantenía viva la noción de que la intimidad no era un asunto privado. ¿Recuerdas el monasterio con sus muros que vigilaban todo, la iglesia con su calendario lleno de días prohibidos, la plaza donde todo se sabía? La intimidad medieval está inmersa en esta misma red invisible. Nunca ocurre sola, siempre tiene a la comunidad como espectador silencioso. La tarde muere, la luz se apaga, y la noche trae consigo la misma cama pequeña, las mismas mantas ásperas y el mismo frío. Y tú, visitante moderno, comienzas a entender que aquí la vida conyugal no es un refugio, es otra parte más de una rutina implacable que absorbe cada día. El amanecer vuelve a caer sobre la aldea con la misma luz apagada de siempre. No hay sorpresas, no hay variaciones que rompan la secuencia. Aquí, la rutina no es un castigo, es la estructura entera sobre la que se sostiene la vida. La pareja medieval no despierta con planes distintos, sino con la misma lista de obligaciones, y la intimidad vuelve a ser una pieza más que encaja en un engranaje que nunca se detiene. El despertar es colectivo. Las voces de la familia, los pasos en la madera, los sonidos de animales, el olor del pan y del humo llenan la estancia. No hay espacio para aislarse ni para momentos largos de conversación privada. El día exige movimiento constante, y la vida conyugal se integra como una función silenciosa dentro de esta maquinaria. Hecho histórico: documentos de la vida rural en el siglo XV muestran que, para los campesinos, el amanecer marcaba la división de tareas entre hombres y mujeres, pero la pareja rara vez se separaba del todo. Compartían espacio, herramientas y responsabilidad. Pero la intimidad no estaba en el centro de la relación. La supervivencia sí lo estaba. La privacidad física sigue siendo un obstáculo. La casa no cambia y los espacios de la pareja siguen estando expuestos. Incluso los pocos momentos que logran encontrar están condicionados por la presencia cercana de otros. Dato cultural curioso: en algunas aldeas, los matrimonios más jóvenes recibían una cama nueva como regalo comunitario, no solo como objeto práctico, sino como símbolo de que la comunidad estaba atenta a su vida conyugal. Este gesto, lejos de representar libertad, reforzaba la idea de que lo privado siempre era, en cierto modo, público. ¿Recuerdas el molino, el monasterio, la iglesia, la plaza? En todos estos lugares, la vigilancia era constante. En la casa medieval, esta vigilancia está implícita en la estructura misma del espacio y en la manera en que se concibe la vida en común. La mañana avanza y tú, visitante moderno, comienzas a sentir que esta vida conyugal medieval no es un espacio íntimo al que se accede libremente, sino una función más que ocurre dentro de una red colectiva, donde nada pertenece enteramente a dos personas. La tarde llega como siempre, con una luz dorada que tiñe la aldea de una calma aparente. Pero esa calma es engañosa. Adentro, la vida doméstica sigue igual de cargada que en la mañana. Las tareas no se detienen, solo cambian de forma. Hay que cerrar el día asegurando que todo esté listo para el siguiente, y la pareja se mueve en conjunto en medio de este flujo continuo. En teoría, podría ser un momento propicio para la intimidad, pero la teoría no sobrevive a la realidad. La casa sigue llena de actividad, y las obligaciones no se detienen. La privacidad sigue siendo mínima, y el tiempo en pareja vuelve a ocurrir en pausas breves, escondido en gestos pequeños que no llaman la atención. Hecho histórico: en manuales de moral medievales se recomendaba a las parejas moderar la vida conyugal en las noches, manteniendo un equilibrio que evitara distracciones de las obligaciones religiosas y sociales. Los historiadores aún discuten si estas recomendaciones se cumplían al pie de la letra,
pero la presión para seguirlas estaba presente en la vida cotidiana. El espacio físico no cambia. La cama, aunque a veces rodeada de cortinas o colocada en un rincón apartado, sigue siendo parte de un entorno colectivo. La intimidad ocurre bajo una vigilancia silenciosa que parece normal para la época, pero que, para un visitante moderno, sería sofocante. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas, la cama de la pareja se bendecía anualmente como parte de un ritual comunitario. Este gesto, que hoy podría parecer una invasión a lo privado, era visto como un acto de estabilidad social y religiosa. ¿Recuerdas la plaza con su juicio constante, el monasterio con sus reglas, la iglesia con su control moral? La intimidad medieval, atrapada en esta red, nunca es completamente libre. Y tú, visitante moderno, comienzas a entender que en esta vida no hay espacio que no esté regulado, observado o condicionado por algo más grande que la pareja misma. La tarde se apaga, la noche llega con frío y penumbra, y la cama vuelve a ser refugio contra el clima más que espacio privado. Y así, otro día se cierra sin que la intimidad pueda escapar de la rutina, la moral y la estructura de una aldea que vive en bucle. El amanecer vuelve, gris y pesado, como si la noche no hubiera sido más que un respiro superficial, antes de que el día reanude su paso implacable. En la Edad Media, la vida conyugal no está separada de este ciclo inmutable. Despertar no significa empezar juntos el día, de la manera que podrías imaginar, sino volver a integrarse a una maquinaria que requiere de todos desde la primera luz. La casa despierta con ruido, cubos que golpean el suelo, puertas que se abren, animales que reclaman, niños que corretean descalzos. En ese entorno, la pareja medieval comparte la mañana no desde la intimidad, sino desde la cooperación. El afecto existe, pero está diluido entre las responsabilidades y la falta de privacidad. Hecho histórico, crónicas rurales del siglo XV señalan que la división del trabajo en los hogares campesinos no era estrictamente separada por género. Muchas tareas eran compartidas por la pareja, lo que fortalecía su colaboración práctica, aunque limitaba cualquier espacio reservado solo para ellos. El espacio físico sigue siendo un recordatorio constante de que la vida es comunitaria. No hay habitaciones separadas, no hay espacios que se cierren a los demás. Incluso cuando hay un rincón de la pareja, ese rincón es visible, conocido y asumido como parte del hogar común. Dato cultural curioso. En algunas aldeas se realizaban celebraciones pequeñas cuando una pareja completaba su primer año de matrimonio, no para darles privacidad, sino para reafirmar su rol dentro de la comunidad. Estos eventos reforzaban que la vida conyugal era parte de un todo social más grande. ¿Recuerdas la plaza donde todo era observado? El molino donde los sonidos servían como cortina. La iglesia con su calendario que gobernaba las relaciones. La casa medieval funciona igual. Lo privado está siempre atravesado por lo público, y la intimidad es un acto que ocurre bajo la mirada invisible de todos. La tarde llega con una luz dorada que cubre la aldea de una calma superficial. Afuera, el aire es más frío y las sombras se alargan. Adentro, la casa se llena de sonidos más tranquilos. Ollas hirviendo, telas siendo remendadas, voces que conversan en tono más bajo. Pero esa calma no significa que la pareja tenga un momento libre de obligaciones o miradas. La vida conyugal, al llegar la tarde, sigue siendo parte del flujo colectivo. La intimidad no se abre paso con la luz dorada, se disimula en gestos pequeños, en silencios compartidos mientras se hacen tareas, en miradas que pasan inadvertidas para los demás. Hecho histórico, manuales eclesiásticos medievales, como los de Tomás de Aquino, insistían en que la vida conyugal debía mantener la moderación y la discreción en todo momento. Los historiadores aún debaten cuánto se aplicaba esto en aldeas pequeñas, pero la influencia moral estaba presente en la conciencia colectiva. El espacio físico vuelve a ser limitante. Incluso en casas más grandes, la privacidad sigue sin ser real. La cama, símbolo de la pareja, es también un símbolo social y religioso. Todo en la vida conyugal medieval está conectado a estructuras que la trascienden. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas, la cama matrimonial se incluía en inventarios legales cuando había disputas familiares, como prueba de que la unión existía y era legítima. Este hecho, más que un detalle romántico, muestra cómo lo íntimo estaba formalmente atado a lo público.
¿Recuerdas el monasterio con su control absoluto, la iglesia con sus bendiciones periódicas, la plaza con sus comentarios constantes? La intimidad medieval está inmersa en esta red invisible, sin posibilidad de escapar de ella. La tarde muere, la noche vuelve, y la cama recupera su función práctica, refugio contra el frío. La intimidad vuelve a ser un acto más dentro de un ciclo que no se detiene. Y tú, visitante moderno, comienzas a entender que esta rutina no cambia. La constancia es la esencia misma de la vida conyugal medieval. La mañana vuelve como si no hubiera pasado un solo día desde el inicio de este viaje. El tiempo, en la Edad Media, tiene otro peso. No corre, sino que se mantiene fijo en un círculo de repeticiones. El amanecer es casi siempre igual, y con él, la vida conyugal vuelve a estar anclada a la rutina. El despertar no tiene gestos románticos ni pausas prolongadas. Hay trabajo que hacer: encender el fuego, moler grano, preparar la comida. La pareja medieval despierta en un mismo espacio con la familia, compartiendo las primeras horas del día con voces, ruidos y obligaciones. Hecho histórico. En documentos del siglo XIV se observa que la pareja campesina rara vez disponía de tiempo exclusivo por la mañana. El inicio del día estaba completamente orientado al trabajo doméstico y productivo. Los historiadores aún debaten si existían estrategias para conseguir momentos privados, pero la estructura física y social lo hacía difícil. La casa sigue siendo un espacio colectivo. No hay paredes que dividan el descanso de las tareas, ni un dormitorio aislado. Incluso cuando la pareja tiene una cama propia, esa cama es parte de la habitación común, donde otros miembros de la familia comparten el mismo aire. Dato cultural curioso. En algunas aldeas, la ubicación de la cama de la pareja en la casa indicaba su estatus dentro de la familia. Una cama más cerca del fuego o en un rincón más protegido reflejaba respeto o autoridad, pero no significaba privacidad real. ¿Recuerdas la plaza donde lo público se confundía con lo privado? El molino donde el ruido permitía ocultar palabras. La iglesia donde la moral regulaba incluso el calendario conyugal. La casa medieval comparte la misma lógica. Lo íntimo nunca es completamente privado, sino una pieza más del conjunto comunitario. La tarde llega con la luz dorada de siempre, cubriendo la aldea con una apariencia tranquila que engaña a cualquiera que no viva aquí. Dentro de la casa, la rutina continúa con la misma fuerza que en la mañana. Las tareas cambian, pero la intensidad no disminuye. La vida conyugal se mantiene como un engranaje más de esta maquinaria que nunca se detiene. Este podría parecer un momento más propicio para la intimidad, pero las condiciones siguen siendo las mismas. La casa llena, las tareas pendientes, la moral religiosa supervisando cada aspecto de la relación. La pareja medieval comparte más responsabilidades que momentos privados. Hecho histórico. Textos de moral cristiana medieval, como los de San Bernardo de Claraval, insistían en la necesidad de disciplina y mesura dentro del matrimonio. Los historiadores aún debaten si estas normas eran aplicadas de manera rígida en aldeas pequeñas, pero la presión social era real. El espacio físico, una vez más, limita cualquier idea de privacidad. Incluso cuando hay un rincón reservado para la pareja, este sigue siendo parte de un espacio colectivo. La cama, cubierta con pieles ásperas, está más orientada a combatir el frío que a ofrecer comodidad o privacidad. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas, la cama de la pareja era bendecida antes de cada cosecha, en un ritual que unía lo doméstico con lo agrícola. Este acto, aunque simbólico, reforzaba que la vida conyugal estaba conectada a la vida pública y comunitaria. ¿Recuerdas el monasterio con sus normas estrictas, la iglesia con sus bendiciones y restricciones, la plaza con su mirada constante? La intimidad medieval está atrapada en la misma red. Nunca ocurre aislada, siempre está condicionada por la comunidad y sus reglas. La tarde muere, la noche vuelve, y la cama recupera su papel práctico, refugio contra el frío y continuidad de la rutina. Y tú, visitante moderno, comienzas a entender que aquí no hay lugar para rupturas en el patrón. Todo sigue igual, día tras día. El amanecer llega como un suspiro gris que atraviesa las rendijas de madera. En la Edad Media, cada amanecer es un eco del anterior, y la vida conyugal está atrapada en esa repetición. No hay sorpresas, no hay variaciones marcadas, solo un regreso constante al mismo inicio, una y otra vez. El despertar no ocurre en silencio.
Hay pasos apresurados, cubos llenándose de agua, animales reclamando su alimento y el sonido de la leña al romperse para encender el fuego. La pareja medieval comparte este momento no como un espacio privado, sino como parte de un equipo que mantiene la casa en funcionamiento. Hecho histórico, en registros de aldeas campesinas del siglo XV se señala que los matrimonios rara vez tenían tiempo solos en las mañanas. El trabajo comenzaba temprano, y las primeras horas estaban dedicadas a preparar todo para el día. Los historiadores aún debaten si esto afectaba la calidad de la vida conyugal, pero es evidente que el tiempo privado era mínimo. La casa sigue siendo un entorno colectivo. Las paredes finas, la ausencia de divisiones claras y la cercanía constante de familiares impiden cualquier idea de privacidad. La intimidad se vive como un acto breve, casi clandestino, dentro de un espacio que pertenece a todos. Dato cultural curioso. En algunas aldeas se colocaban pequeños objetos simbólicos cerca de la cama de la pareja para indicar momentos especiales. Estos objetos, que podían ser flores secas, telas bordadas o herramientas pequeñas, eran entendidos por la comunidad como señales sutiles. Recuerdas la plaza con su constante observación, el molino con su ruido protector, la iglesia con su calendario que regula la vida conyugal. La casa medieval es una extensión de esos lugares. Lo privado y lo público se mezclan sin fronteras. La mañana avanza, y tú, visitante moderno, empiezas a sentir que esta rutina es inquebrantable. Aquí, la intimidad es un acto de constancia y paciencia, no un espacio libre. La tarde llega con la luz inclinada que tiñe la aldea de un dorado engañoso. Afuera, el aire es más fresco, y dentro de las casas las tareas cambian de ritmo, pero no de intensidad. La pareja medieval sigue trabajando, ajustando detalles, preparando la cena y asegurándose de que todo esté listo para el día siguiente. La intimidad, si aparece, lo hace disfrazada de normalidad. No hay grandes gestos ni momentos largos. Hay gestos pequeños que pasan inadvertidos para otros. Una mirada durante una tarea. Un silencio compartido mientras se arregla una herramienta. Una conversación breve mientras se cocina. Hecho histórico. Manuales morales medievales insistían en la moderación dentro de la vida conyugal, especialmente al final del día. Los historiadores aún discuten si estas recomendaciones eran cumplidas de manera estricta, pero la presión social para mantener una imagen de compostura era real. El espacio físico, otra vez, limita cualquier momento privado. Incluso en casas más amplias, la presencia de familiares, sirvientes o aprendices es constante. La cama, símbolo de la pareja, sigue siendo también un símbolo público que representa estabilidad familiar ante la comunidad. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas, la cama matrimonial era bendecida por el sacerdote antes de los ciclos agrícolas importantes, como una manera de asegurar prosperidad. Este acto recordaba que la vida conyugal no era un asunto aislado, sino parte del bienestar general de la aldea. ¿Recuerdas el monasterio con sus normas férreas, la iglesia con sus restricciones, la plaza con su vigilancia constante? La intimidad medieval vive dentro de la misma red invisible, siempre observada, siempre regulada. La tarde se apaga, la noche llega y la cama recupera su función práctica. La intimidad se diluye en el frío, las mantas ásperas y la rutina inamovible. Y tú, visitante moderno, comienzas a entender que esta vida conyugal no cambia de un día a otro. La constancia es su esencia y la rutina su paisaje. El amanecer no trae novedad alguna, y esa, precisamente, es la esencia de la Edad Media. La rutina es tan sólida como las paredes de piedra que sostienen la aldea. La luz entra despacio, pálida, atravesando rendijas estrechas y dibujando líneas largas sobre el suelo. El despertar de la pareja medieval no es un momento íntimo, sino un llamado al orden. Cada sonido que surge en la casa, el golpeteo de un cubo, el arrastre de un banco, las voces bajas organizando tareas, empuja la mañana hacia adelante como una corriente inevitable. La pareja se despierta rodeada de la familia, de la casa entera viva y activa. No hay tiempo para gestos reservados. La intimidad matinal se reduce a compartir el mismo aire, las mismas miradas breves y las mismas responsabilidades. Lo privado no existe como una esfera aislada. Lo privado está dentro de lo colectivo, diluido entre pasos y obligaciones. Hecho histórico. Estudios de registros aldeanos del siglo XV indican que, en la mayoría de comunidades rurales, el amanecer era un momento completamente ocupado por labores esenciales: encender hornos, preparar pan, alimentar animales.
Los historiadores aún discuten si había pequeños márgenes para la vida conyugal en las mañanas, pero los documentos muestran que cualquier interacción estaba profundamente integrada en las tareas. La casa no cambia. El espacio sigue siendo abierto, sin habitaciones cerradas que aíslen a la pareja. Incluso las familias con mayor comodidad material compartían espacios con sirvientes, aprendices o familiares. Esto convertía cualquier momento íntimo en un acto silencioso, escondido dentro de lo cotidiano. Dato cultural curioso. En algunas aldeas existía la costumbre de que, en fechas especiales, la pareja recibiera la visita de vecinos al amanecer con pequeños obsequios. Aunque estos gestos eran amables, también reforzaban la idea de que la vida conyugal era parte de la vida comunitaria, sin fronteras claras. ¿Recuerdas la plaza con sus miradas rápidas, el molino donde el ruido ocultaba palabras, la iglesia que establecía un calendario invisible? La casa medieval funciona con las mismas reglas. Lo privado y lo público se entrelazan hasta ser inseparables. La mañana avanza y tú, visitante moderno, empiezas a sentir que esta vida no está diseñada para momentos de libertad personal. Aquí, la intimidad se construye con paciencia, se esconde en gestos pequeños y sobrevive gracias a la constancia, no a la espontaneidad. La tarde cubre la aldea con una luz dorada que podría engañar a cualquiera que la mire desde fuera. Parece calma, parece acogedora, pero dentro de las casas, la rutina no se detiene. La pareja medieval sigue moviéndose al compás de las obligaciones, ajustando herramientas, reparando objetos, preparando la cena y cerrando los pendientes del día. La intimidad, al caer la tarde, no aparece como un acto planeado. Está escondida dentro de la normalidad, disimulada en tareas que nadie cuestiona. Un intercambio de palabras mientras se revisa el grano, una conversación baja mientras se reparan ropas, una mirada que pasa inadvertida mientras se organiza la mesa. Hecho histórico, textos de moral medieval, como los de Tomás de Aquino, insistían en la moderación incluso en la vida conyugal, reforzando la idea de que la pareja debía mantener un equilibrio constante. Los historiadores aún debaten cuán estrictamente se aplicaban estas normas en aldeas campesinas, pero la influencia era real. La casa no ofrece privacidad real. Incluso si la familia respeta ciertos espacios, la proximidad física y la vida comunitaria impiden un aislamiento total. La cama sigue siendo símbolo de la pareja, pero también es símbolo social, un recordatorio de que la intimidad tiene un significado más amplio, ligado a la estabilidad del hogar. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas, la cama matrimonial se registraba en inventarios oficiales y podía ser mencionada en acuerdos legales. Este hecho muestra cómo lo íntimo estaba formalmente conectado a lo público, reforzando que la vida conyugal nunca era completamente privada. El amanecer, por última vez en este recorrido, regresa igual que siempre. Silencioso al principio, luego cargado de sonidos y movimientos que llenan la casa, como un río que no deja de fluir. Si algo ha quedado claro en este viaje, es que la rutina medieval es sólida, tan inquebrantable como la piedra de las iglesias que vigilan la aldea. La vida conyugal, atrapada en este patrón, no cambia su naturaleza. Sigue siendo parte de un engranaje que avanza todos los días de la misma forma. La pareja medieval despierta otra vez en el mismo espacio. Una cama pequeña, un rincón junto al fuego, rodeados por la familia. No hay silencio largo ni privacidad completa. El día empieza de inmediato y las obligaciones desplazan cualquier intento de momento reservado. Hecho histórico. En crónicas rurales del siglo XV se registran matrimonios que pasaban años completos viviendo con familias extensas antes de tener una vivienda propia. Este hecho, más que una curiosidad, explica por qué la vida conyugal rara vez se experimentaba como un espacio exclusivamente privado. La casa sigue igual que siempre, paredes finas, estancias comunes, espacios compartidos. No hay puertas que cierren el mundo exterior, solo umbrales que conectan directamente lo privado con lo público. La intimidad se convierte en un acto silencioso, camuflado entre lo cotidiano. Dato cultural curioso. En algunas aldeas existía la costumbre de que los matrimonios dejaran pequeños símbolos en la cama o en la entrada de la casa para señalar fechas especiales. Aunque esto podía parecer un gesto privado, era en realidad una señal que la comunidad entendía. ¿Recuerdas la plaza, el molino, la iglesia, el monasterio? Cada uno de esos lugares era un recordatorio de que la comunidad está siempre presente. En la casa, esa presencia se siente incluso en la cama, incluso en la noche.
La mañana avanza, y tú, visitante moderno, entiendes que esta última jornada no es distinta de las demás. La intimidad medieval es un ejercicio de constancia, de paciencia y de aceptación de que nada ocurre aislado. La tarde llega por última vez en este recorrido. La luz dorada cubre la aldea, proyectando sombras largas que parecen alargar las horas. Afuera, los campos se silencian poco a poco. Adentro, las casas se llenan de actividad final. El ciclo está a punto de cerrarse, pero no hay sensación de final. La rutina seguirá mañana, igual que ayer, igual que hoy. La vida conyugal, en esta última tarde, ocurre de la misma manera que todas las anteriores, integrada a la rutina, escondida entre gestos pequeños, protegida por la normalidad. No hay ceremonias privadas, no hay interrupciones en la secuencia. La pareja medieval, como todas las demás, vive su relación como parte de un tejido social que no deja espacio para rupturas. Hecho histórico, en aldeas campesinas, los matrimonios solían durar décadas enteras, dentro de la misma estructura de rutina diaria. Los historiadores aún debaten si esta constancia fortalecía el vínculo o lo volvía simplemente funcional, pero el patrón era casi universal. La casa, una vez más, no ofrece privacidad real. La cama, símbolo de la pareja, sigue siendo un espacio práctico, conectado al resto de la casa y, por extensión, a toda la comunidad. La intimidad, incluso en su forma más reservada, no ocurre en aislamiento. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas, al llegar a cierta edad, la pareja cedía su cama a una generación más joven, como símbolo de continuidad. Este acto cerraba un ciclo y abría otro, reforzando que la vida conyugal estaba siempre unida a la vida colectiva. ¿Recuerdas el monasterio, la iglesia, la plaza, el molino? Cada lugar de la aldea ha mostrado que la comunidad está siempre presente. La intimidad medieval, incluso al final de este recorrido, sigue atrapada en la misma red de control, costumbre y repetición. La tarde muere, la noche llega, y la cama vuelve a cumplir su papel. El ciclo se cierra, y tú, visitante moderno, entiendes que en la Edad Media la intimidad no era un refugio, sino un acto de resistencia silenciosa dentro de un mundo colectivo. La aldea duerme, y con ella se apagan las voces, los ruidos de herramientas, los pasos apresurados sobre la madera y el barro. Las chimeneas ya no arrojan humo denso, y la luz que queda es la de algunas brasas que tiemblan en la oscuridad. La casa medieval, ese espacio colectivo que visitaste sección tras sección, ahora es solo una silueta quieta, y sin embargo, en su silencio, guarda los ecos de lo que fue cada día, el despertar apurado, las tareas sin fin, las tardes largas, las noches frías, todo sigue ahí, repetido hasta el infinito. La vida conyugal en la Edad Media no fue, como algunos imaginaron desde la distancia, un refugio de libertad en medio de un mundo rígido. Fue, más bien, una pieza más del engranaje, un espacio íntimo que nunca dejó de estar vinculado a lo colectivo. No hubo muros gruesos que separaran lo privado de lo público, ni calendarios libres de reglas. La intimidad existía, sí, pero existía como acto breve, protegido por la rutina, escondido en gestos tan pequeños que podían pasar inadvertidos incluso para quienes los vivían. Recorrer esta aldea contigo fue como caminar dentro de una espiral que nunca termina. ¿Recuerdas los primeros amaneceres? Grises, iguales, llenos de tareas. ¿Recuerdas las tardes doradas que parecían prometer calma, pero que terminaban envueltas en la misma lista de obligaciones? ¿Recuerdas la cama pequeña, siempre cubierta de mantas ásperas, rodeada de ruidos, situada no como un espacio aislado, sino como símbolo visible ante la comunidad? Cada detalle nos dijo lo mismo. En este mundo, la vida conyugal no pertenece solo a dos personas. Los historiadores aún discuten si esta constancia fortalecía los vínculos o los volvía mecánicos. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Tal vez la fortaleza aquí estaba en la aceptación, en entender que la intimidad no se mide por la libertad de tiempo o de espacio, sino por la constancia con la que dos personas podían permanecer unidas en medio de un entorno que nunca les ofrecía un momento completamente suyo. Y tal vez esa es la moraleja que se cuela desde estas calles hasta la noche en la que me escuchas, en un mundo que parece obsesionado con la novedad, con romper la rutina y buscar lo extraordinario. Hay algo que aprender de esta Edad Media que no sobrevivirías. Hay algo en la calma repetida, en la paciencia silenciosa, en la manera en que el afecto se construye, no en grandes gestos,
sino en la persistencia diaria. Yo soy el soñador soñoliento, y esta ha sido una noche más en la que hemos caminado por un tiempo que no perdona, por vidas que no se detienen, por historias que se sostienen gracias a la constancia. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que dejes en los comentarios desde dónde escuchaste y qué hora es donde estás. Ahora, deja que la rutina medieval se quede atrás, que el frío se disuelva, que las voces se apaguen por completo. Cierra los ojos, respira despacio y deja que la noche siga su curso, igual que siguieron todas las noches de esta historia. La aldea queda en silencio. Tú también puedes hacerlo ahora.